Él me lo pidió y le dije que sí. No sé si fue amor, desesperación o locura, pero le dije que sí. Y lo peor no fue la petición. Lo peor fue que en el fondo yo también lo deseaba. Esa noche, después de que apagó la lámpara del pasillo y cerró la puerta de mi habitación sin hacer ruido, me quedé con el corazón en la garganta. No por miedo, no por vergüenza, al menos no al principio. Fue algo más profundo, más sucio, una mezcla de alivio y hambre, como si una parte de mí, esa parte que llevaba años enterrada bajo las capas de matrimonio, maternidad, rutina, hubiera estado esperando ese momento. Había algo en la forma en que me miró, no como un hijo mira a su madre, sino como un hombre mira a una mujer que ha estado prohibida, pero que por un segundo se vuelve posible. Mi nombre es Elena. No importa dónde viva, qué haga o cuántos años tenga. Lo único que importa es que soy su madre. Y esa noche, por primera vez en 24 años, no supe si eso era lo más sagrado o lo más peligroso. Vivíamos en una casa antigua de techos altos y ventanas que gemían con el viento. Yo la amaba. Allí había criado a mi hijo. Allí había llorado con Daniel, mi esposo, mi compañero de 20 años. Cuando perdimos a su hermana antes de nacer, allí habíamos construido una vida de pequeños rituales. Café en la cocina al amanecer, sábanas dobladas con esmero, películas los domingos en silencio cómodo. Era una vida segura, aburrida, hermosa en su monotonía. O eso creía Daniel. Dios Daniel. Él no sospechaba nada. ¿Cómo iba a sospechar? Éramos buenos. No perfectos, pero buenos. Hablábamos, nos tocábamos, aunque ya sin la urgencia de antes. Nos respetábamos como se respeta a un árbol viejo, con cariño, con cuidado, con la quietud del tiempo que se ha ganado el derecho a descansar. Pero mi hijo no era como Daniel. Liam, así se llama, no hablaba como los demás chicos de su edad. Hablaba con los ojos, con las pausas, con las cosas que no decía. Tenía una mirada que parecía verme más allá de la ropa, más allá del maquillaje, más allá de la máscara de madre. Me veía a mí y eso con el tiempo empezó a doler porque no quería ser vista. No sé cuándo empezó. Tal vez cuando cumplió 20 y dejó de llamarme mamá y empezó a llamarme Elena. Primero lo corregí, luego lo dejé pasar, luego empezó a gustarme. No el nombre en sí, sino lo que significaba que dejaba de verme como una figura y empezaba a verme como una mujer. Había gestos pequeños, casi imperceptibles, como me alcanzaba el vaso de agua y su dedo rozaba el mío. Como no se iba de la cocina cuando yo estaba cambiando de ropa en el cuarto contiguo, la puerta entreabierta. Como una vez me encontró llorando de la ducha, el agua caliente ahogando mis sollozos y sin decir nada se sentó en el suelo del baño al otro lado de la puerta y se quedó allí hasta que dejé de temblar. Esa noche no dormí. No por lo que había hecho, porque no había hecho nada técnicamente, sino por lo que había sentido, por el alivio de no estar sola, por la calidez de su presencia, por la extraña sensación de que si él desaparecía, yo también lo haría. Y fue entonces cuando vino la petición. Fue después de una cena en silencio. Daniel viajaba por trabajo. La casa olía a canela y madera húmeda. Liam tenía los pies descalzos sobre la mesa de centro, algo que antes le habría regañado. Pero esa noche no dije nada, solo lo miré. Y él, como si hubiera estado esperando ese permiso, se inclinó hacia mí y dijo: «Mamá, ¿me dejas dormir contigo esta noche?» No fue la forma en que lo dijo, fue la forma en que me miró mientras lo decía. No era una pregunta de niño, era una súplica de hombre. Y en sus ojos no había inocencia, había necesidad, desesperación, tal vez incluso amor, pero no el amor que se espera de un hijo. Era un amor que me devoraba, que me desnudaba, que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Le dije que sí. No discutí. No dudé en voz alta, solo asentí y él se levantó, subió las escaleras sin decir una palabra y se metió en mi cama. Yo tardé 10 minutos en seguirlo. 10 minutos en los que me lavé la cara, me quité el anillo de bodas, me puse un camisón que no usaba desde que Daniel y yo éramos jóvenes. 10 minutos en los que me repetí 1000 veces: esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero cuando entré en la habitación y vi su silueta bajo las sábanas, no sentí miedo. Sentí paz. Nos acostamos en lados opuestos de la cama, no nos tocamos, no hablamos. Pero en algún momento, en la oscuridad, su mano buscó la mía y yo no la solté. No pasó nada más. No esa noche, pero algo sí pasó, algo que no puedo deshacer, porque desde ese momento,
cada vez que lo miro, no veo solo a mi hijo, veo al hombre que conoce mis grietas, al único que no me juzga por mis silencios, por mis noches en vela, por mis deseos rotos. Veo a quien me hace sentir que no soy solo una esposa, una madre. Veo a quien me hace sentir que soy mujer. Y eso más que cualquier toque, cualquier palabra, cualquier confesión, eso es lo que me destruye, porque no sé si lo amo como una madre ama a su hijo o si lo amo como una mujer ama a un hombre. Y la peor parte es que no estoy segura de querer saber la diferencia. Después de aquella noche todo cambió. No en lo visible, no en lo que cualquiera pudiera señalar, pero en lo que respiramos, en lo que callamos, en lo que nos rozamos sin tocar. Sí, todo cambió. Daniel volvió 3 días después con un ramo de peonías, mis favoritas, y una sonrisa cansada. Me besó en la frente como siempre. Me preguntó cómo había estado la casa, si Liam se había portado bien, si la caldera había hecho ese ruido raro otra vez. Contesté con calma, con naturalidad, pero en mi garganta tenía el sabor de una mentira que aún no había dicho en voz alta, pero que ya estaba ahí creciendo como una raíz oscura. Liam, en cambio, se volvió más callado, más observador. Ya no me llamaba Elena, volvió a decir mamá, pero ahora cada vez que lo hacía, sentía que era una forma de poner distancia, como si al nombrarme como lo que soy, me recordara lo que no debería ser para él. Pero lo más extraño fue esto. Empezó a cuidarme. No de la forma en que un hijo adulto cuida a su madre, arreglando cosas en casa, llevándome al médico, pagando una cuenta, sino de una forma íntima, casi posesiva. Me traía té cuando notaba que estaba cansada. Se sentaba a mi lado en el sofá sin decir una palabra, pero con una proximidad tan deliberada que el aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Una vez, mientras lavaba los platos, sentí sus dedos separar un mechón de cabello de mi nuca y colocarlo detrás de mi oreja. No fue casual, fue lento, intencionado, y cuando me giré, sus ojos no bajaron. Se quedaron allí atrapándome. ¿Estás bien?, me preguntó. Y quise decirle, no, no estoy bien porque cada vez que me toca siento que traiciono a tu padre y a mí misma. Pero en vez de eso, asentí y seguí fregando platos con las manos temblando. Empecé a soñar con él, no con escenas grotescas ni explícitas, solo con sensaciones, con su respiración cerca de mi cuello, con la forma en que su voz bajaba media octava cuando decía mi nombre, con la textura de su piel cuando éramos más jóvenes y corría a abrazarme después de caerse del columpio. Soñaba con el pasado, pero lo sentía como un presente prohibido. Y luego vino la segunda vez. Fue una tormenta. Truenos que sacudían los cristales. La electricidad se cortó y la casa se llenó de sombras vivas. Daniel estaba de nuevo fuera en una conferencia que duraría toda la semana. Yo estaba en el sofá envuelta en una manta leyendo algo que no lograba concentrarme en entender. Liam bajó de su habitación con el cabello mojado, como si hubiera estado bajo la ducha, pero el baño estaba seco. Se sentó a mi lado. Tengo miedo, dijo sin mirarme. Y algo en su voz me partió, porque no era miedo a la tormenta, era miedo a lo que sentía, a lo que yo sentía. ¿De qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. No respondió, solo se inclinó. Apoyó la cabeza en mi regazo como solía hacer cuando era pequeño y cerró los ojos. No lo detuve. Le acaricié el cabello despacio, sintiendo el peso de su cráneo bajo mis dedos, la calidez de su frente, el latido en su cuello y por un instante olvidé todo. Olvidé que era su madre. Olvidé que tenía un anillo en el dedo que no me había puesto esa semana. Olvidé que el mundo exigía límites, reglas, muros. Solo éramos dos cuerpos solos en la oscuridad, buscando consuelo donde no debían buscarlo. No debería quererte así, susurró sin abrir los ojos. Y no supe si me lo decía a mí o si me lo decía a sí mismo. No respondí, no pude, porque en ese momento lo único que quise fue decirle, yo tampoco debería, pero lo hago. Pero el miedo me atravesó como un cuchillo frío. Porque, ¿qué es peor? Querer a tu hijo de una forma que te quema por dentro o fingir que no lo sientes. Empecé a evitarlo. Me levantaba antes de que él despertara. Salía a caminar cuando sabía que regresaría del gimnasio. Inventaba excusas para no cenar juntos, pero él lo notó. Claro que lo notó. Y entonces una noche me esperó en la puerta de mi habitación. ¿Por qué me evitas? Su voz no era acusatoria, era herida. No te evito. Mentí. Sí, lo haces. Y no entiendo por qué te asusto. Casi me río. No de él.
De la ironía. No me asustas tú, dije. Me asusto yo. Él me miró como si hubiera esperado esa respuesta toda su vida. Dio un paso adelante y yo no retrocedí. Solo respiré. Entonces, tal vez, dijo con una voz tan baja que casi fue un pensamiento en voz alta, no deberíamos luchar contra esto. Y ahí estaba la rendición, la tentación, la caída. ¿Contra qué? Pregunté, aunque lo sabía, contra lo que somos, lo que sentimos. No sabes lo que sientes, le dije con más dureza de la que quería. Estás confundido. Y tú, replicó, tú no estás confundida. No supe qué decir porque sí estaba confundida, pero también estaba despierta por primera vez en años. No estaba actuando, no estaba siendo la esposa perfecta ni la madre ejemplar, estaba siendo yo y eso me aterraba más que cualquier pecado. Él dio otro paso. Ahora estábamos tan cerca que sentía su aliento en mi mejilla. Solo quiero estar cerca de ti, dijo. Sin reglas, sin máscaras. Y quise creerle. Quise creer que era inocente, que era amor puro, desinteresado, humano. Pero entonces recordé cómo me había mirado aquella primera noche, cómo su mano había buscado la mía, cómo su cuerpo se tensaba cuando yo entraba en una habitación. No era solo cercanía, lo que quería era posesión. Y yo ya no sabía si quería resistirme, porque hay un momento en la vida de una mujer en que el deseo ya no es un impulso, es un grito. Y cuando llevas años silenciándolo, cuando lo entierras bajo deberes y sacrificios y lo correcto, llega un punto en que ya no puedes fingir que no está ahí. Y en ese instante, frente a mi hijo, frente a mi pecado, frente a mi verdad, sentí que yo también quería poseerlo, no como una madre, sino como una mujer que ha estado muerta por dentro y que por primera vez en décadas siente que vuelve a respirar. El día que casi cruzamos la línea llovía. No era una tormenta, no como la anterior. Era una lluvia constante, gris, que empapaba todo sin prisa, como si el cielo también estuviera cansado de fingir. Daniel estaba en otra ciudad. Había dejado una nota en la nevera. Vuelvo el viernes. Cuida de ti, cuida de él. Y fue esa frase, cuida de él, la que me rompió. Porque, ¿cómo cuidas de alguien cuando no sabes si lo que sientes por él es amor o condena? Liam y yo estábamos en la biblioteca. Era un pequeño cuarto en el segundo piso con estantes de roble y una ventana que daba al jardín. Allí nunca entraba Daniel. Decía que olía a polvo y melancolía, pero a Liam y a mí nos gustaba. Era nuestro refugio secreto, aunque nunca lo llamáramos así. Ese día él estaba sentado en el suelo con la espalda contra el sofá leyendo un libro de poesía que yo le había regalado años atrás. Rilke, Cartas a un joven poeta. Me había sorprendido que lo conservara. ¿Sigues leyéndolo?, pregunté parándome en el umbral. Lo releo, dijo sin levantar la vista. Cada vez entiendo algo nuevo. ¿Qué entiendes ahora? Se quedó en silencio un momento. Luego cerró el libro con suavidad y me miró. Que a veces el amor no elige. Solo es. Sentí un nudo en el estómago, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si ya supiera que yo estaba a punto de rendirme. Me acerqué, me senté en el sofá, justo encima de él. No lo toqué, pero nuestras rodillas casi se rozaban. Esto no puede seguir, dije. Más para mí que para él. ¿Por qué no? Porque busqué las palabras, pero solo encontré la verdad. Porque si seguimos así, voy a perder el control. Él no respondió, solo me observó. Y en sus ojos no había victoria, ni lujuria, ni triunfo, había dolor. ¿Y si perder el control es exactamente lo que necesitas? No supe qué decir. Entonces, sin previo aviso, se levantó, se arrodilló frente a mí y apoyó su frente en mis rodillas. Como un niño arrepentido, como un hombre suplicando perdón por sentir algo que no puede controlar. No quiero hacerte daño, dijo la voz quebrada, pero tampoco quiero fingir que no te deseo. Esa palabra desear, no adorar, no necesitar, no querer, desear. Y fue la primera vez que la dijo en voz alta. Sentí el calor subirme al rostro, no de vergüenza, de reconocimiento, porque yo también lo deseaba. No solo su compañía, no solo su consuelo, lo deseaba a él, su boca, sus manos, su peso sobre el mío, su voz susurrando mi nombre en la oscuridad, y eso me aterró más que cualquier cosa, porque en ese momento entendí algo terrible. No era solo que podría traicionar a Daniel, a la moral, a la sociedad, era que ya lo había hecho, no con mi cuerpo, sino con mi alma. Me incliné,
Puse mis manos en sus sienes y lo obligué a mirarme. Si seguimos por este camino, dije con una voz que apenas reconocí, no habrá vuelta atrás. No quiero volver atrás, respondió. Podríamos destruirnos. Ya estamos destruidos. Solo que no lo admitimos. Y en eso tenía razón, porque durante años yo había vivido como si mi deseo no importara, como si mi cuerpo fuera solo un vehículo para criar, servir, sostener. Había enterrado mis sueños, mis impulsos, mis hambres bajo capas de madre, esposa, mujer decente. Y ahora, frente a mi hijo, el hombre que conoce mis cicatrices mejor que nadie, sentía que por primera vez en mi vida me permitían ser completa. Incluso si eso me condenaba, incluso si eso nos condenaba a los dos. No sé quién se movió primero. Tal vez fui yo, tal vez él. Pero lo siguiente que supe fue que sus labios estaban a 1 centímetro de los míos. Cerré los ojos, el corazón me latía como si quisiera escapar del pecho y entonces sonó el teléfono. Daniel, el hechizo se rompió. Liam se apartó de inmediato como si lo hubieran quemado. Se levantó, se pasó una mano temblorosa por el pelo y salió de la habitación sin decir una palabra. Yo me quedé allí con las manos en el regazo, temblando. No contesté la llamada. Dejé que el teléfono sonara hasta que el silencio volvió. Y en ese silencio supe que había llegado al borde y lo más aterrador no era que casi lo había besado, era que lo habría hecho y que si el teléfono no hubiera sonado, ya habría cruzado la línea. Esa noche no comimos juntos. Él encerrado en su cuarto, yo en la cocina lavando platos que no estaban sucios con las lágrimas cayendo en el agua jabonosa. Y fue entonces cuando tomé una decisión, no la decisión correcta, la única que podía salvarnos. Al día siguiente lo cité en el jardín. Era temprano. El rocío aún brillaba en las hojas. Él bajó con una camiseta vieja y el cabello despeinado con esa mirada cautelosa que había aprendido a usar cuando algo en mí lo asustaba. Tenemos que hablar, dije. Lo sé, respondió. No podemos seguir así. ¿Por qué no? Porque esto, lo que sentimos, no es sano. Y si no se trata de salud, sino de verdad, la verdad no siempre libera. Liam, grité más fuerte de lo que quería. A veces la verdad destruye. Él bajó la vista. Entonces, ¿qué propones? Tome aire. Que te vayas. Silencio. Que me vaya. Sí. Necesitas espacio. Necesitas estar lejos de mí, de esta casa, de todo esto. ¿Y tú? Preguntó con la voz ronca. ¿Tú qué necesitas? Necesito no odiarme cada vez que te miro. Él se quedó inmóvil, luego asintió. Despacio. Está bien, dijo. Me iré. No hubo lágrimas. No hubo gritos, solo una rendición silenciosa. Esa misma tarde empezó a empacar. No le pregunté a dónde iría. No quise saber. Pero antes de salir se detuvo en la puerta con una mochila al hombro y los ojos llenos de algo que no pude descifrar. Si esto fuera en otra vida, dijo, si no fueras mi madre. No terminó la frase, no hizo falta. Yo asentí, lo sé. Y entonces se fue. La casa se sintió vacía. No por su ausencia, por la ausencia de nosotros, de lo que fuimos, de lo que casi fuimos, de lo que nunca debió ser. Pasaron semanas. No hablamos. Daniel no notó nada, o tal vez sí, pero no dijo nada. A veces, cuando me miraba, había una sombra en sus ojos, pero nunca preguntó. Y yo empecé a reconstruirme, no como antes, no como la mujer que enterraba sus deseos, sino como alguien que había mirado al abismo y había decidido no saltar. Pero el abismo sigue ahí porque ayer recibí un mensaje, solo una palabra, regreso. Y en este momento, mientras escribo esto, o más bien mientras lo digo en voz alta, como si alguien pudiera escucharme y absolverme, mis manos no dejan de temblar porque no sé si su regreso es una condena o una segunda oportunidad para hacer lo que no pude hacer la primera vez. El día que Lee regresó, el sol brillaba con una crueldad absurda, como si el cielo se negara a reconocer lo que estaba a punto de suceder. Lo vi llegar desde la ventana de la cocina. Caminaba despacio con una maleta pequeña y una chaqueta que no le había visto antes. Estaba más delgado, más callado, pero sus ojos eran los mismos. Los que me habían visto desnuda sin quitarme la ropa, los que me habían amado y juzgado al mismo tiempo. No toqué la puerta, no salí a recibirlo, solo lo observé desde atrás del cristal, con las manos apretadas contra el borde de la encimera,
como si el mármol frío pudiera anclarme a la realidad. Daniel no estaba. Había ido a recoger un paquete al correo. Tenía 1 hora, tal vez 2, antes de que volviera. Cuando Liam entró, no dijo nada al principio, solo dejó la maleta en el recibidor, se quitó los zapatos con cuidado, como siempre lo había hecho, y se dirigió a la cocina. Me encontró allí de espaldas, fingiendo que preparaba café que no pensaba beber. «Hola, mamá», dijo esa palabra. «Mamá», sonó como un puñal envuelto en seda. Me giré. «Hola», respondí con una voz que sonaba ajena incluso a mí. Nos miramos. No había rabia, no había reproche, solo una tensión silenciosa, como el aire antes de un terremoto. «¿Puedo quedarme un tiempo?», preguntó. No era una petición, era una prueba. «¿Por qué?», dije. «Porque no tengo a nadie más». Y ahí estaba la herida expuesta, palpitante. Quise decirle, sí, tienes a tu padre, tienes amigos, tienes un mundo entero. Pero no lo hice porque sabía que no era eso lo que quería decir. Quería decir, no tengo a nadie que me vea como tú me ves. Y eso era la verdad más peligrosa de todas. «Tu cuarto sigue igual», dije al fin. Él asintió. «Gracias». No mencionó lo que había pasado, ni la biblioteca, ni la casi confesión, ni el beso que nunca llegó, pero no hacía falta. Todo estaba allí entre nosotros, como un fantasma que respiraba. Los primeros días fueron una danza de silencios. Él evitaba estar solo conmigo. Yo evitaba mirarlo demasiado tiempo. Comíamos con Daniel en la mesa hablando de trivialidades, el clima, la política, una serie nueva en streaming. Y aunque todo parecía normal, yo sentía que estábamos actuando los tres. Solo que Daniel no sabía el guión. Una noche después de cenar, Lee me encontró en el jardín. Estaba sentada en la vieja mecedora de madera, envuelta en un chal, mirando las estrellas que apenas se veían entre la contaminación lumínica de la ciudad. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Asentí. Se sentó en el suelo frente a mí, como solía hacer cuando era niño, y quería contarme un sueño. «He pensado mucho en lo que dijiste», dijo, «sobre que esto no es sano. Y creo que tenías razón». Sentí un alivio tan profundo que casi dolía. Pero entonces añadió, «pero también creo que lo sano siempre es lo verdadero». Lo miré. «¿Qué quieres, Liam?» «Quiero entenderte». «Ya me entiendes demasiado». «No», dijo con una intensidad que me atravesó. «Quiero entenderte sin miedo». «¿Sin miedo a qué?» «A que me digas que no sientes nada». «Y si no siento nada, mientes peor de lo que crees». Me quedé en silencio. «No es que no sienta nada», dije al fin, «es que no debería sentirlo». «¿Quién decide eso?» «La vida, la moral, el hecho de que soy tu madre». «¿Y si eso no fuera cierto, me querrías?» No respondí. Él se levantó, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías. «No necesito que me ames como un amante», dijo con la voz quebrada. «Solo necesito que no me niegues como mujer». Y ahí estaba la confesión completa. No quería poseerme, quería reconocerme y eso era más difícil de resistir que cualquier deseo carnal. Porque, ¿quién soy yo si no soy vista? ¿Quién soy si solo soy madre, esposa, deber? «Liam», susurré, «no me pidas que me vaya otra vez», dijo, «porque esta vez no lo haré». No supe qué decir, solo lo miré. Y en ese momento vi al niño que fui capaz de criar y al hombre que había creado sin querer. Él se inclinó y esta vez no hubo teléfono, no hubo interrupción, solo sus labios rozando los míos, con una ternura tan devastadora que sentí que el mundo se detenía. No fue un beso apasionado, fue un beso de duelo, de despedida, de amor prohibido que ya no podía callarse. Y yo no lo detuve porque en ese instante no quise ser la madre, quise ser mía. Cuando nos separamos respirábamos como si nos hubieran arrancado el aire del pecho. «Perdóname», dije. «No», respondió. «Perdóname tú a mí». Y entonces escuchamos la puerta. «Daniel», nos separamos al instante. Liam se levantó, retrocedió 2 pasos como si pudiera borrar lo que acababa de pasar. Yo me quedé allí con los labios aún ardiendo, con el corazón en la garganta, con la certeza de que todo había cambiado. Daniel entró con una sonrisa, con una bolsa de pan en la mano. «Hola, chicos», dijo. «¿Qué hacían?» «Nada», dijo Liam.
Solo mirar las estrellas, dije yo. Daniel asintió sin sospechar nada y en ese momento supe que podía seguir fingiendo. Podía volver a ser la esposa perfecta, podía enterrar esto, podía hacer como si nada hubiera pasado. Pero mientras subía las escaleras esa noche, con el sabor de los labios de mi hijo aún en los míos, supe que ya no podía mentirme a mí misma, porque no fue un error, fue una revelación. Y ahora todo es más complicado porque no sé si lo que sentimos es pecado o la única verdad que nos queda. Después del beso, el tiempo se volvió líquido, no avanzaba ni retrocedía. Se estancó en un limbo donde cada mirada, cada respiración compartida, cada silencio entre nosotros cargaba el peso de algo que ya no podíamos deshacer. Daniel seguía siendo Daniel, amable, distraído, confiado, nunca sospechó, o tal vez prefirió no ver, porque a veces el amor no es ciego, solo se hace el dormido. Pero Liam y yo ya no podíamos fingir. No volvimos a besarnos. No volvimos a tocarnos de esa manera, pero ya no importaba porque el beso no fue el acto, fue la confirmación. La prueba de que lo que sentíamos no era un desliz, no era confusión, no era soledad, era algo más antiguo, más hondo, una conexión que desafiaba lógica, moral, historia. Él empezó a mirarme distinto, no con deseo, no exactamente, con reconocimiento, como si por fin hubiera encontrado la pieza que le faltaba para entender quién era. Y yo sentía lo mismo, como si al permitirme ser deseada, no como madre, sino como mujer, hubiera recuperado una parte de mí que había enterrado hacía décadas. Pero con la claridad vino el miedo, porque ahora sabía que no podía vivir sin verme en sus ojos y también sabía que no podía seguir viéndolo sin destruirlo todo. Una noche, mientras lavaba los platos, sentí sus pasos detrás de mí. No se acercó, solo se quedó en la puerta observándome. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo que vamos a hacer. Dije, sin darme la vuelta. No tenemos que hacer nada, solo estar. No puedes estar conmigo, Liam. No así. ¿Por qué no? Porque soy tu madre. Grité derramando agua sucia en el suelo. Él no se inmutó. Técnicamente, sí. Biológicamente, sí. Socialmente, sí. Pero, ¿y emocionalmente? Y espiritualmente me giré. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que tal vez no fuimos hechos para encajar en las cajas que el mundo nos pone. Eso no nos exime de las consecuencias. Nunca dije que lo hiciera. Nos miramos. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la voz quebrada. Quiero que no me niegues. Ya no te niego. Entonces conmigo. ¿Cómo? Vámonos. Lejos de aquí, de él, de todo esto. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo de debajo. ¿Estás loco? No, estoy desesperado. Tienes 24 años. Puedes tener cualquier mujer que quieras. No quiero cualquier mujer. Dijo con una calma aterradora. Quiero a la única que me ha visto desde el principio, la única que conoce mis huesos, mis miedos, mis cicatrices. La única que me enseñó lo que es amar sin condiciones. Eso no es amor, Liam. Eso es dependencia. Y si no sé la diferencia, no supe qué decir, porque en el fondo yo tampoco la sabía. ¿Dónde termina el amor maternal y comienza el deseo humano? ¿En qué momento una mirada deja de ser protección y se convierte en posesión? Cuando un abrazo deja de ser consuelo y se vuelve necesidad carnal, no hay líneas claras, solo sombras. Y nosotros estábamos perdidos en ellas. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, mirando el techo, escuchando los latidos de mi propio corazón, preguntándome si era monstruo o simplemente mujer. Al día siguiente encontré una carta en mi mesita de noche. No tenía sobre, solo una hoja doblada con mi nombre escrito con su letra. La abrí con manos temblorosas. Decía, Elena, no te pido que me elijas. Solo te pido que no te elijas a ti misma como víctima, porque si lo haces, nos condenas a los dos a una vida de silencios y arrepentimientos. No sé si esto es amor, pero sé que es verdad. Y si la verdad es pecado, entonces ya estoy condenado. Pero prefiero arder contigo que vivir helado sin ti. Liam. Lloré. No por la carta, por lo que decía sin decir que ya había tomado su decisión. Y yo aún no la había tomado. Pasaron días, semanas, evité hablar del tema. Él también. Pero la tensión creció como una cuerda a punto de romperse hasta que una mañana Daniel me encontró llorando en la cocina. ¿Qué pasa, cariño?,
Preguntó abrazándome. Y en ese abrazo sentí todo el peso de mi traición. Nada. Mentí. Solo cansancio. Él me acarició el cabello. Sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, pero no le dije nada. Porque, ¿cómo le explicas a un hombre que ha sido tu roca durante 20 años, que tu corazón late por quien nunca debió tocarlo? ¿Cómo le dices que el hijo que criaron juntos ahora te ve como algo más? No puedes. Así que callé y en ese silencio tomé mi decisión. No por Liam, no por mí, sino por Daniel, por la vida que construimos, por la decencia que aún me queda. Esa noche llamé a Liam a la biblioteca. Tenemos que hablar, dije. Él sabía lo que venía. ¿Vas a decirme que me vaya otra vez? Sí. ¿Y si me niego? Entonces tendré que irme yo. Me miró como si lo hubiera apuñalado. ¿Prefieres abandonarme antes que arriesgarlo todo? Prefiero protegerte. No necesito que me protejas. Si lo necesitas, porque si seguimos así vas a odiarte. Y yo no podría vivir con eso. Y si ya me odio por quererte, entonces déjame llevarte el peso. Nos quedamos en silencio. Y si no puedo vivir sin ti, dijo al fin. Aprenderás, respondí con las lágrimas cayendo. Porque yo también tendré que aprenderlo. Él asintió. Cuando me voy mañana. No hubo más palabras. Al día siguiente lo despedí en la puerta. No lo abracé, no lo besé, solo le toqué la mejilla una última vez como madre. Sé feliz, dije, no puedo, respondió. No sin ti. Entonces sé libre. Él se fue y yo me quedé, pero no volví a ser la misma porque ahora sé algo que no sabía antes, que el amor no siempre es puro, a veces es sucio, confuso, prohibido, pero sigue siendo amor y aunque nunca lo toque de nuevo, siempre será mío y yo siempre seré suya, no porque deba serlo, sino porque es. Han pasado 6 meses y aún siento su ausencia como un diente arrancado. El espacio sigue allí sangrante, incluso cuando ya no duele tanto. Daniel nota que he cambiado. No dice nada, pero lo veo en cómo me observa cuando pienso que no me mira, en cómo me sirve el café un poco más fuerte, como si supiera que ahora necesito más que antes para despertar. En cómo a veces me toca el hombro con una suavidad que parece decir, estoy aquí, aunque no lo entienda, estoy aquí. No le he contado la verdad, nunca lo haré. Pero hay noches en que me despierto con el corazón acelerado, buscándolo en la oscuridad. Y no sé si busco a Liam o a la mujer que fui antes de que todo esto sucediera. Hoy recibí una llamada, no un mensaje, no un correo, una llamada. Su voz al otro lado de la línea era más grave, más cansada, más real. Hola mamá, dijo. Y aunque había jurado que no volvería a caer, mi garganta se cerró. Hola, Liam. Silencio. ¿Estás bien? Pregunté porque era lo único que se me ocurrió decir. No lo sé. ¿Dónde estás? En la ciudad. Cerca. ¿Vas a venir? No sé. Quería saber si tú querías que viniera. Ahí estaba. La pregunta que lo contenía todo. No era solo puedo venir a casa. Era, aún soy bienvenido en tu vida. Aún me permites existir cerca de ti, aunque duela. Aún me amas. Aunque no puedas decírmelo. Tragué saliva. Sí, dije siempre. Colgó sin decir más. Y yo me quedé allí con el teléfono en la mano, con el alma en la boca, preguntándome si había cometido un error. Porque esta vez no hay excusas, no hay tormentas, ni apagones, ni soledad justificable. Él viene sabiendo lo que siente y yo lo recibo sabiendo lo que siento. Y eso cambia todo. Cuando llegó era casi de noche. Entró sin llamar, como si la casa nunca hubiera dejado de ser suya. Dejó la maleta en el mismo lugar de siempre, se quitó los zapatos con el mismo gesto y caminó hacia la cocina como si supiera que estaría allí. Y sí, estaba allí. Nos miramos. No había deseo en su mirada esta vez, solo tristeza, una tristeza profunda, antigua, como si hubiera estado viajando no por ciudades, sino por sus propios demonios. ¿Por qué volviste? Le pregunté. Porque intenté olvidarte. Y no pude. Intentaste amar a otra. Sí. Y era como besar un espejo vacío. No supe si reír o llorar. Liam, no vengo a pedirte nada, dijo acercándose, solo a estar, a respirar el mismo aire, a saber que existes. Eso es peligroso. Ya no me importa. A mí sí. Entonces dime que no me quieres.
Mírame a los ojos. Y dime que nunca sentiste nada. No pude porque era mentira. Y entre los dos, el silencio se volvió más elocuente que cualquier confesión. Él se sentó a la mesa. Yo preparé. No hablamos de lo que pasó. No hablamos de lo que podría pasar. Solo hablamos del tiempo, de un libro que leyó, de un gato callejero que adoptó en su apartamento. Cosas pequeñas, normales. Pero en cada pausa, en cada mirada furtiva, en cada roce accidental de las manos, al pasar la taza, sentía que el mundo se inclinaba. Esa noche Daniel llegó tarde. Cuando vio a Liam, no mostró sorpresa, solo cansancio. «Hola, hijo», dijo, y lo abrazó. Y en ese abrazo vi todo lo que no podía decir. El alivio de tenerlo de vuelta, la preocupación por su estado, la inocencia absoluta de no saber que en su ausencia su mundo se había fracturado en silencio. Después de cenar, Liam subió a su habitación. Yo me quedé en la cocina lavando los platos con las manos bajo el agua caliente, pensando en cómo era posible amar tanto y a la vez destruir tanto. Entonces lo sentí. Su presencia en la puerta. «¿Puedo ayudarte?», preguntó. «Ya casi termino». «Déjame». Se acercó, se puso a mi lado y empezó a secar los platos que yo lavaba. No había nada íntimo en el gesto, era cotidiano, doméstico, pero era precisamente eso lo que lo hacía devastador, porque esto era lo que quería, no el beso prohibido, no la huida romántica, la normalidad, la complicidad silenciosa, el simple acto de compartir un espacio sin tener que explicar por qué. «¿Estás arrepentida?», preguntó de pronto. «¿De qué?». «De todo, de mí, de nosotros». Lo miré. «No estoy arrepentida de lo que siento. Estoy arrepentida de no saber qué hacer con eso». «¿Y si no hay que hacer nada? ¿Qué quieres decir? ¿Y si solo lo sentimos, sin actuar, sin huir, sin fingir que no existe? ¿Puedes vivir así?». «Puedo intentarlo». «Si tú también lo intentas». No respondí, pero esa noche, por primera vez en meses, dormí sin soñar con él porque ya no estaba en mis sueños. Estaba aquí y tal vez eso sea suficiente o tal vez sea el principio del fin. No lo sé. Lo único que sé es que mañana volverá a estar en la mesa del desayuno y yo volveré a servirle café y volveremos a respirar el mismo aire y nadie dirá nada. Pero todos sabremos que el abismo sigue ahí y que en cualquier momento alguno de los dos podría caer. Hoy cumplí 47 años. Nadie lo celebró, no porque no les importara, sino porque en esta casa rota y a medias las celebraciones se han vuelto una forma de fingir que todo está bien. Daniel me dejó una tarjeta en la mesa del desayuno. Decía: «Gracias por ser mi hogar». Liam no dijo nada, pero a mediodía, mientras recogía la ropa del tendedero en el jardín trasero, encontré un sobre pequeño doblado entre las sábanas recién lavadas. No tenía nombre, solo un dibujo en la esquina, un pájaro enjaulado. Lo abrí con las manos húmedas. Dentro había una sola hoja y en ella una frase escrita a mano. «Perdóname por amarte de una forma que el mundo no entiende, pero no me pidas que deje de hacerlo». No había firma, no la necesitaba. Me senté en el suelo húmedo, entre las sábanas que olían a sol y jabón, y lloré. No por tristeza, por alivio, porque aunque el mundo lo condenara, aunque la moral lo negara, aunque la ley lo prohibiera, él no había dejado de amarme. Y yo tampoco. Esa noche Daniel preparó pasta. Era su forma de celebrar, simple, cálida, sin fanfarria. Comimos en silencio, los tres, alrededor de la mesa, como una familia normal. Pero esta no es una familia normal. Esta es una familia que carga con un secreto que arde en cada mirada, en cada pausa, en cada respiración compartida. Después de cenar, Liam se ofreció a lavar los platos. Yo acepté. Daniel se fue al estudio a revisar correos y entonces, por primera vez en semanas, estuvimos solos, no hablamos. Él lavaba, yo secaba hasta que sin mirar me dijo: «Feliz cumpleaños, Elena». «No, mamá». «Elena». Y en esa palabra volvió todo. La biblioteca, el jardín, el beso, la carta, la partida, el regreso. «Gracias», dije con la voz temblorosa. «¿Qué deseaste?» No hice un deseo. ¿Por qué no? Porque ya tengo lo que más deseo y también lo que más me destruye. Él dejó el plato que estaba lavando, se giró, me miró. «Entonces, déjame darte un regalo». «No necesitas». «Sí, necesito». Se acercó. No para tocarme,
solo para estar más cerca. Mi regalo es esto, dijo. Voy a irme. Sentí como si el aire se hubiera congelado. ¿Qué? Voy a irme otra vez. No porque ya no te ame, sino porque te amo demasiado. Liam, he estado pensando todo este tiempo y me doy cuenta de que mientras esté aquí nunca podrás respirar. ¿Qué deseaste? No hice un deseo. ¿Por qué no? Porque ya tengo lo que más deseo y también lo que más me destruye. Él dejó el plato que estaba lavando, se giró, me miró. Entonces, déjame darte un regalo. No necesitas. Sí, necesito. Se acercó. No para tocarme, solo para estar más cerca. Mi regalo es esto, dijo. Voy a irme. Sentí como si el aire se hubiera congelado. ¿Qué? Voy a irme otra vez. No porque ya no te ame, sino porque te amo demasiado. Liam, he estado pensando todo este tiempo y me doy cuenta de que mientras esté aquí nunca podrás respirar. Siempre estarás entre lo que sientes y lo que crees que debes hacer. No es tu responsabilidad protegerme. Sí lo es, porque fui yo quien despertó esto. No dije con firmeza. Fui yo quien lo dejó crecer. Entonces, ayúdame a hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Que yo me vaya. Que tú te quedes. Que ambos intentemos vivir sin destruir lo que aún queda en pie. Lo miré. Vi el dolor en sus ojos, la determinación, el amor puro, desinteresado, que ya no pedía nada a cambio. ¿Y si no puedo vivir sin ti? Pregunté en un susurro. ¿Podrás? Dijo, porque eres más fuerte de lo que crees. No lo creí, pero asentí porque en el fondo sabía que tenía razón. Mientras estuviera cerca, nunca habría paz, solo tensión. Solo deseo reprimido, solo la constante amenaza de cruzar una línea que una vez cruzada no tendría retorno. ¿Cuándo te vas? Pregunté mañana. ¿A dónde? No lo sé. Lejos. ¿Volverás? Me miró largo rato. No lo sé, pero si lo hago, será solo cuando esté seguro de que puedo amarte sin destruirte. No dije nada, solo asentí. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora del jardín, envuelta en una manta, mirando las estrellas que aún se negaban a mostrarse por completo. Y pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que aún tenía. Daniel, mi vida, mi dignidad y en algún lugar lejano el alma de mi hijo. Porque no importa dónde vaya, siempre llevará un pedazo de mí y yo siempre llevaré un pedazo de él. No como amantes, no como extraños, sino como dos almas que se reconocieron demasiado tarde y demasiado bien. A la mañana siguiente bajé temprano. La casa estaba en silencio. Su habitación vacía, solo la cama doblada con cuidado. Había una camisa mía que solía usar cuando era adolescente, la que olía a lavanda y nostalgia. Y sobre ella una nota. Gracias por dejarme amarte, aunque sea en silencio, aunque sea desde lejos, aunque sea para siempre. Salí al jardín. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas y por primera vez en meses. Respiré hondo, no porque estuviera libre, sino porque por fin había aceptado que algunos amores no están hechos para vivirse, sino para sentirse en lo más profundo del alma, sin pedir permiso ni perdón. Y tal vez eso sea suficiente.